Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura, terminando ya el libro de Esther, se encuentra en el capítulo 9, versículos 16 al 23, la fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos. Mataron a 75,000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo mes, por lo cual lo convirtieron en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 reposaron, con lo que lo convirtieron en día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y les ordenó que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y ayudar a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo. El domingo titulábamos el mensaje de lágrimas a sonrisas. Y una historia que comenzó con tragedia, con luto, con duelo, con amenaza de muerte y de destrucción, termina en celebración, en júbilo, en banquete. Un nuevo gran día festivo surge en el almanaque judío, junto a las grandes celebraciones, las bíblicas, como la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Han sido librados de sus enemigos, el momento de oscuridad y de temor de muerte ya ha pasado y sale el sol de la justicia, que trae alegría y descanso a estas almas atribuladas. Esther como reina y Mardoqueo como primer ministro decretan días festivos para celebrar el triunfo sobre sus enemigos y mostrar gratitud hacia Dios, quien los libró de la muerte. El resto del capítulo 9 se dedica a la cuestión de la celebración anual de la fiesta de Purim como recordatorio de la victoria de los judíos sobre sus enemigos. Los comentaristas debaten mucho entre sí sobre la cuestión de la autenticidad de este texto y sobre las diferentes fuentes que pueden haber contribuido a configurarlo así. Suponen que de la misma manera en que Esdras incorporó en su libro documentos oficiales de la época que servían para ilustrar diversos aspectos de su narración, así también el autor o editor de Esther habrá tomado prestados otros documentos para incorporarlos en su historia. Esto, a su vez, explicaría la excesiva repetición que encontramos en esta sección. Nosotros, por nuestra parte, pensamos que es mejor hacer plena justicia a lo que dice el propio texto y reconocer al menos 4 divisiones principales. En los versículos 18 y 19 se nos describe la celebración espontánea de banquetes y festividades al día siguiente de la derrota de los enemigos de los judíos, es decir, el 14 de Adar para los judíos de zonas rurales y el 15 para los de la capital. Sin duda, con el paso de los años se decidió hacer de esta efeméride una fiesta anual, pero deducimos que surgió una controversia en cuanto a la fecha exacta y la manera de celebrarla. En segundo lugar, los versículos 20 a 26. Mardoqueo toma cartas en el asunto y envía un documento a todos los judíos a fin de acabar con la controversia y regular estas festividades.
La repetición innecesaria de ciertos datos de la historia sugiere que el autor está citando directamente de este documento, por ejemplo, en los versículos 22, 24 y 25. Pero luego los versículos 26 a 28, que no los hemos leído hoy, vemos que la gran mayoría de judíos acataron enseguida las instrucciones de Mardoqueo, por lo cual se estableció firmemente la fiesta de Purim. Y entonces el lenguaje formal y contundente de los versículos 27 y 28 sugiere que el autor tiene delante el documento, quizá redactado por un consejo de judíos o quizá el mismo que Mardoqueo escribió, y utiliza algunas frases usadas por él. Y cuarto lugar, algo posiblemente a la terquedad de algunos sectores del judaísmo ante las instrucciones de Mardoqueo, provoca la necesidad de que Esther también intervenga para imponer el buen orden en la celebración de la fiesta. Ella entonces se encarga de un segundo envío que vamos a encontrarlo en el versículo 29 a 32 para respaldar el documento de Mardoqueo. Pero, ¿cuáles son los hechos que Mardoqueo escribió? Dice aquí el versículo 20, escribió Mardoqueo estas cosas. Para algunos comentaristas se trata solo de un informe puntual acerca de los eventos de los días 13 y 14, descritos desde la perspectiva oficial y la amplia información que él como primer ministro obtenía. Lo escrito, en ese caso, constituye el contenido básico de las cartas que fueron enviadas. Sin embargo, en algún momento alguien tuvo que escribir todos los acontecimientos que el libro de Esther nos cuenta, y esta persona tiene que haber tenido acceso al palacio y aún más haber gozado de cierta intimidad con el rey, porque como ya hemos tenido ocasión de comentar, solo el rey o alguno de sus siervos más allegados podían proporcionar la información acerca de algunos detalles de lo que se nos cuenta en el libro. Por lo tanto, no es razonable suponer que esa persona fuera el propio Mardoqueo y que lo que él escribió no fue solamente el desenlace feliz de los últimos días, el 13 y el 14, sino también los acontecimientos importantes que prepararon el terreno para que todo sucediera como sucedió. Es decir, la destitución de Vasti, la llegada de Esther al trono, las maquinaciones de Amán y la promulgación del decreto de genocidio, el ascenso del propio Mardoqueo y finalmente la intercesión de la reina delante del rey. Por lo tanto, ¿quién mejor calificado que Mardoqueo para registrar estas cosas? Pero en ese caso, la frase Mardoqueo escribió estas cosas podría entenderse con cierta independencia de la frase siguiente acerca del envío de cartas. Sin duda, estas incluían un resumen de la victoria de los judíos sobre sus enemigos. Pero el documento escrito por Mardoqueo iba más allá. Por eso podemos suponer que si no se trata de todo el libro de Esther, al menos constituyó la fuente primaria, básica, de donde el autor recabó toda la información para el libro que hemos estado meditando. Sea como fuere, obraba en Mardoqueo el fuerte deseo de que la gloriosa liberación de los judíos nunca fuera olvidada. Y la impresión que recibimos, por lo que sabemos de su carácter, es que este deseo no brotaba de ningún afán de protagonismo personal, sino del afán de dar gloria a Dios. Y así nació la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy es celebrada en Israel por todo judío con gran alegría. No es considerada una fiesta santa como las que Dios instituyó, pero sí como un día de alegría y bondad, y debía ser recordada por todas las generaciones para que todos sus descendientes supieran lo que ellos habían experimentado, pues Dios obró maravillas para darles la victoria. Al día de hoy se lee el libro completo de Esther
en la celebración de esta fiesta. Y cuando el nombre de Amán es pronunciado, los niños de la familia proclaman gritos de ruidos y burlas en desprecio a la figura de este malvado enemigo que tanto daño procuró hacer al pueblo de Israel. Ahora debían hacer banquetes, convidar a los pobres, mostrar generosidad y compartir en unidad la alegría de haber conservado la vida. Por eso la reflexión personal de este día es que nosotros también tenemos motivos de celebración continua que debemos enseñar a nuestros hijos y nietos. La condena a muerte que nos amenazaba fue quitado por la gracia y somos libres. Tenemos que poner las cosas en perspectiva. Necesitamos monumentos y conmemoraciones. Después que yo prediqué sobre esto el domingo en la iglesia, mi esposa Eli hablaba con Jenny, una hermana de la iglesia. Hace unos años atrás, su hija tuvo una enfermedad repentina que del colegio la llevó a la UCI, donde estuvo inconsciente, y la iglesia clamó al Señor por ella porque las expectativas eran verdaderamente amargas y grises. Dios intervino de una manera extraordinaria. Y cuando la niña despertó, lo primero que pidió es: quiero comer el bizcocho amarillo que había el domingo en la iglesia. Ese pedido llegó a oídos de la hermana que había cocinado ese bizcocho y lo había traído al café en el momento de comunión que teníamos en ese momento en la iglesia. Cuando esta hermana escuchó el pedido, rápidamente preparó un bizcocho y se acercó al hospital para hacerle llegar a la pequeña aquel bizcocho amarillo que ella había solicitado. Esto y otras cosas más fueron una bendición para la vida de esta familia en salvación de almas y en gloria para el Señor. Y después que yo prediqué esto el domingo, mi esposa se encontraba con la mamá de esta niña y justamente le dijo: ayer mientras cocinaba el bizcocho para el café de hoy, me estuve acordando del pedido de tu hija. Y Jenny le respondió: pues precisamente estas son las cosas que tenemos que conmemorar, que tenemos que recordar. Tenemos que regresar a esas conmemoraciones para aprender de ellas y comunicar su significado a la siguiente generación. Estas situaciones son como el Festival de Purim en nuestras vidas. Nos recuerdan acontecimientos significativos de nuestro pasado. Sin conmemoraciones vivimos vidas aceleradas, sin raíces, con poco sentido de significado. Y aquellos a quienes enseñamos con nuestras palabras y acciones no aprenden nada, sea de nuestros éxitos y victorias como de nuestros fracasos y de nuestros quebrantamientos, de nuestra tristeza. Ahora, no queremos hacer de ellas talismanes o santuarios. No adoramos las conmemoraciones. Pero tenemos, por ejemplo, la mesa del Señor, donde comemos pan y bebemos de la copa. Es un legado de Dios para las personas de fe. No adoramos los elementos ni nos inclinamos ante la mesa donde nos sirven. Adoramos a Jesús. Él es la razón de la conmemoración en sí. ¿Cuáles son las conmemoraciones en tu vida? Establece recordatorios de los momentos en los que has visto la mano de Dios con claridad, obrando en tu vida. Acuérdate de ellos con frecuencia y hazlos parte de tu rutina regular, recordándolos a los tuyos, para que la gloria de Dios resplandezca
en tu vida y en tu familia. Mi oración escrita: amado Padre, con gratitud y fe queremos honrar hoy tu nombre. Gracias por obrar en nuestras vidas con amor y poder. Es una bendición hacer memoria de las cosas que tú haces en nuestras vidas. Que sepamos recordar y comunicar tus maravillas siempre. Amén y amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante, mañana, viernes, cerramos esta semana meditando en el final del libro de Esther.